Buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta conferencia que pertenece al ciclo organizado por la Cátedra Domínguez Ortiz de nuestra universidad. Tengo que decir que esta conferencia cierra el ciclo, estrictamente nos queda otra, pero en otro ámbito. Curiosamente, las conferencias de este año han tenido asistencia de magistrales, maestros, valga la redundancia, de la Universidad Palense y de la Universidad de Pablo de la Vida. Pero en especial hoy nos acompaña alguien que consideramos una excepcional persona y un magnífico maestro. El profesor Manuel García Fernández, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde Sevilla para estar aquí con nosotros e impartir una conferencia de título La alteridad positiva en la frontera del Reino de Granada, siglos XIII al XV. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Toda conferencia tiene además una pieza esencial, que es la persona que presenta al conferenciante. Y quien presenta al conferenciante es otro gran maestro y un excelente amigo, el profesor Rafael Peinado Santaella, al que le agradezco la participación en la actividad porque le da el lujo debido a quienes son dos excelentes medievalistas. Esta es mi misión, solamente introducir y darles las gracias por venir y asistir a este acto. Cuando quieran. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias, profesor Sánchez Montes, director de la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz. Como estamos en familia, puedo decir que su creación fue una invención mía. Con la vicerrectora María José Osorio, en el Hotel Suecia de Madrid, una noche que, por cierto, el Madrid fue eliminado por el Valladolid de la Copa del Rey, tomando un whisky a las 2:30, pues la convencí de que se creara este foro, porque hacía poco que había muerto el maestro don Antonio Domínguez Ortiz, cuyo homenaje también promoví como director de la editorial de la universidad. Eh, Estoy muy orgulloso de que seas tú ahora mismo el que se haga cargo de esta cátedra, porque han pasado también amigas y amigos entrañables. Presentar al conferenciante de hoy en día, para mí es un orgullo también, porque Manuel García Fernández, además de sus méritos como historiador, es un buen amigo mío que llega casi a ser un amigo. Él es, como se ha dicho, catedrático de Historia Medieval en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla, un nombre que es parecido a nuestro departamento, donde también se junta el historia medieval con la antigua paleografía y diplomática, hoy en día ciencia y técnica historiográfica. Manuel García Fernández, además, es discípulo de un gran maestro, el profesor Manuel González Jiménez. Eh, Manuel González Jiménez fue el verdadero promotor de lo que José Ángel García de Cortázar, otro gran medievalista, allá por el año 1973 habló de medievalucismo. El profesor García Fernández recordará, recordará ese comentario. Era una definición cariñosa y llena de respeto para un departamento en el que todos nos miramos y yo muy particularmente, pues por razones de tipo personal o académico personal que no vienen al caso de comentar aquí, pero para mí Sevilla siempre fue como mi segunda casa y el profesor González Jiménez, un maestro con el que en, eh, en cuyo encaste historiográfico yo me siento incluido. Naturalmente, con algunos matices y con algunas particularidades que todos tienen. Manuel García Fernández ha desempeñado varios cargos de gestión en la Facultad de Filosofía, no, perdón, de Geografía e Historia. De Geografía e Historia, aquí en Granada fue la única o de las pocas facultades donde se mantuvo filosofía y no se dividió lo de Geografía e Historia, aunque hubo intentos de hacerlo, intentos por razones de tipo político, de un tipo político muy estrecho, ¿no? Porque era la forma
de que los decanos de filosofía dejaron de ser de izquierda. Don Jesús Lee, don Jesús Padillo, y era la forma que la derecha de la facultad pues intentó crear las distintas facultades de Geografía e Historia, Filología, pero no fue, no cuajó a aquel intento. Manuel García Fernández pues reconoce haber escrito una veintena de libros y un centenar largo de artículos publicados en revistas o como capítulos de libros en obras colectivas. Su investigación se ha centrado, como él dice, en la historia de la Andalucía cristiana del Valle del Guadalquivir durante los siglos XIII y XV. Es decir, a un espacio al que otros, sin ningún tipo de partidismo, preferimos denominar como Andalucía bética. Espero que no te siente mal oír este nombre, pero sí, claro, el nombre del río, Andalucía bética, no. Es que los seguidores sevillistas pues puede eh, tener cierta reticencia con ese nombre. Sus trabajos más importantes se centran en el análisis de los reinados de Fernando III, a Pedro I de Castilla y León, y muy especialmente en el reinado de Alfonso XI, que prácticamente abarcó toda la primera mitad del siglo XIV. Ha estudiado también, de manera ejemplar, las relaciones diplomáticas y las alianzas dinásticas entre los diferentes reinos peninsulares, Castilla, Portugal, la corona de Aragón, en ese periodo de tiempo, los siglos XIII al XIV, la organización social y política, así como la defensa de la frontera sevillana con el Emirato Nazarí, sobre todo en la vertiente malagueña, en la actual vertiente malagueña, es lo que conocemos como la banda morisca, para protagonizarla a la banda gallega, que es la frontera con Portugal. Ha estudiado también la fiscalidad fronteriza y los contactos interculturales en las sociedades de frontera en ese periodo que acabo de ha impartido cursos, seminarios, conferencias relacionadas con esta temática, tanto en nuestro país como fuera de él. Ha dirigido 8 tesis doctorales, en algunas de las cuales yo he tenido el honor de participar como vocal. Ha participado también de manera particular como responsable en varios proyectos de investigación y más de maíz, tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. Tiene todos los tramos docentes e investigadores que se pueden tener gracias a una derrota sindical por la que existen las sesiones de investigación. Pero en fin, ese es un tema que no viene al caso. Y fue premio de investigación de la Universidad de, de Sevilla en el año 2015. Académico de números de la Academia Andaluza de Ciencia Regional, es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Medievales, es cronista oficial de Rión de los Céspedes, su pueblo natal, al que yo creo que es uno de los títulos, de los cargos que lleva con más orgullo. Y en el año 2022 fue también coordinador por la Universidad de Sevilla de las actividades académicas sobre el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X y coordinador en la misma universidad de las actividades académicas del milenario del Reino de Sevilla, 1023-2027. Una iniciativa, por cierto, que es de las pocas que Sevilla nos copió. Porque aquí nos inventamos hace tiempo, de manera equivocada, en mi opinión, lo del milenio, porque en el año 1031 en Granada no hubo, bueno, hubo un reino, pero que desapareció después. Eh, Como ven, no me quiero extender más. Para mí es una enorme satisfacción contar con él. Y ahora ya le devuelvo la palabra de nuevo al profesor Sánchez Montes para que como maestro de ceremonia se la conceda de nuevo al profesor García.
Bueno, pues siguiendo con el rito, felicitar al profesor Peinado, a que ostente su magisterio y su filia, y tiene la palabra don Manuel, para que obviamente sea quien lo anuncie. Querido profesor Peinado, querido profesor Sánchez Monte, queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la presentación que me ha hecho el profesor Peinado. Evidentemente, el Betis es el nombre del río, solo del río, y nada más que del río. Y evidentemente decía también Quevedo que la copia descarada de la imagen del otro es sencillamente un homenaje. Creo que se trataba de homenajear a la Universidad de... Quiero agradecer a todos ustedes la asistencia de hoy y manifestar el magnífico sitio en el que estoy alojado, con una perspectiva extraordinaria de la ciudad y de la Alhambra. Y mi admiración y reconocimiento por esta ciudad y su gente, por mi familia de Jun también, lo quiero agradecer básicamente en las palabras que el cronista del romance, que el autor del romance de Abenamar puso en boca del rey Juan II y que yo quiero hacer con enorme humildad y distancia mía. Si tú quisieras, Granada, contigo me casaría, daré en arra y dote a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy gran bien me querría. Por lo tanto, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta charla, que es una charla de divulgación, fundamentalmente sobre la alteridad positiva en un mundo en guerra, con tanto desastre en Gaza, con tanto desastre en Ucrania y en otras partes del mundo, llega el momento de hablar de la paz y no de tanta violencia y lo quiere hacer con un famoso cante popular en una seguidilla de José Monje Cruz, camarón de la isla de San Fernando, que recoge una vieja poema de Fernando Villalón que dice así: Islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron. Pues bien, comenzamos por tanto esta charla hablando de la frontera de Granada, del concepto de frontera como realidad territorial e histórica, bien definida en el espacio y en el tiempo, ha dejado en Andalucía una huella no siempre correctamente identificada en su verdadero significado de ensayada o multicultural, de recíprocas influencias, incluso de una evidente alteridad positiva. En la frontera ha sido frecuentemente desestimada como una realidad geográfica por gran parte de la historiografía andaluza contemporánea. Pero existe aún hoy en el paisaje andaluz numerosos municipios de la provincia de Cádiz, Arcos de la Frontera, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, que le han quitado la frontera y por tanto su identidad, Jimena de la Frontera, Vejer de la Frontera, y en la provincia de Málaga, Cortes de la Frontera, y en la provincia de Córdoba, el municipio de Aguilar de la Frontera, y en Sevilla, mi querida localidad de Morón de la Frontera, que nos recuerdan la antigua ubicación de estas localidades. Sin embargo, durante 2 siglos y medio, la existencia de este espacio dinámico y complejo entre musulmanes y cristianos en algunos sectores meridionales sevillanos, como se ha dicho aquí, llamado la banda morisca, condicionó, explicó y justificó la génesis de la Andalucía actual y su realidad histórica como tierra de frontera, pues en el reino de Castilla y León el concepto de frontera, sin más apelativo geográfico, se identificó ya desde el siglo XIII con la frontera física castellana, o mejor andaluza, con el antiguo sultanato nazarí de Granada. En repetidas ocasiones y en distintos focos académicos y científicos o divulgativos, tanto nacionales como extranjeros, desde los años 80 del siglo pasado, en plena efervescencia
y de la búsqueda de la llamada identidad andaluza. Hasta hoy, en los encuentros, por ejemplo, de estudios de frontera de Alcalá la Real, han sido muchos los investigadores que, siguiendo los clásicos trabajos de Angus Mackay, se han ocupado de analizar la condición extraordinaria de la frontera como el semblante más determinante e identificativo de aquella nueva Andalucía cristiana del Valle del Guadalquivir, en acertadas palabras de mi maestro, el profesor González Jiménez, gestada en los procesos conquistadores y repobladores de los siglos bajo medievales. Peculiaridades estas propias de un territorio convertido en frontera por excelencia del Reino de Castilla, pero con unos rasgos sociales marcadamente periféricos y militarizados que se perciben incluso en la misma configuración de los repobladores del siglo XIII, caballeros hidalgos, caballeros ciudadanos y peones. Es decir, una sociedad regional, marginal y periférica, organizada para la guerra en el contexto de un modelo jurídico también muy diferenciado y perfectamente apreciable en los fueros y ordenamientos regios de poblaciones inmediatas a la raya fronteriza, como se decía en la época de Tarifa y Lorca. Como he señalado en otros ámbitos del conocimiento universitario, estamos ante una frontera bifronte, desde luego, íntimamente unida al hecho político de la expansión cristiana entre territorios limítrofes conquistados y otros por conquistar. Se trata, por tanto, de una frontera imprecisa, no siempre fijada por ningún tratado diplomático estable, pues más que una línea divisoria, la frontera evidenciaba una franja de desigual anchura que separaba, a veces sin conseguirlo del todo, como veremos, las primeras líneas defensivas de castillos, torres, atalayas y villas fortificadas de parte a parte. En cualquier caso, la frontera como tal accidente administrativo y sobre todo geográfico solo existiría en el paisaje andaluz para ser modificada cuando las circunstancias lo permitieran, al menos desde la perspectiva cristiana dominante. Pues efectivamente, dentro de la ideología bajo medieval de la llamada reconquista o simplemente guerra divinal, queramos o no, es un elemento a tener en cuenta por la historiografía especializada que la frontera con el antiguo sultanato nazarí de Granada, desde la perspectiva cristiana dominante, estaba llamada a desaparecer, y cuanto antes mejor. Además, esta iniciativa predestinada, como ha analizado mi maestro, el profesor Peinado Santaella, obligaba especialmente a todos los grupos regionales. De modo que junto a caballeros, hidalgos y de cuantía y los peones de los siglos XIV y XV, desde Morón de la Frontera en el Bajo Guadalquivir a Alcalá la Real en el Alto Guadalquivir, abundan también en las obligaciones castrenses otros elementos caracterizados por la depredación del enemigo nazarí, su rapa fronteriza, adalides, almocadenes, amogávares, entre otros devastadores de enemigos. Estamos pues ante una sociedad singular y diferenciada con el resto de Castilla. Por supuesto, un ámbito territorial andaluz que es preciso resaltar para eliminar algunos vicios presentistas y sobre los contrastes áulicos de la guerra y la paz en la frontera, para abundar en la singularidad de algunas instituciones de poder y gobierno inviables fuera de ese contexto político, para esclarecer la pretendida asimilación local y la llamada tolerancia social de una frontera fuertemente mitificada, como he tenido ocasión de analizar en el homenaje al profesor Peinado Santaella. Porque las visiones y las relaciones mutuas entre los bordes periféricos de la línea fronteriza fueron casi siempre disyuntivas y antagónicas, y no tantos análogas ni mucho menos evidentes como sostiene en algunos de sus estudios el profesor Rodríguez Molina. Pero naturalmente, no todo fue guerra.
si bien la violencia y sus múltiples manifestaciones como relación cotidiana de la propia supervivencia doméstica de todos los días ha sido casi siempre entendida y justificada por la historiografía especializada como la situación de normalidad comúnmente aceptada en la raya fronteriza, esto es, la alteridad negativa. Y no siempre fue así. Existieron periodos de paz, o mejor, de treguas temporales, que si bien nunca fueron totales ni definitivas, sí que establecieron algunos cauces y determinados vehículos institucionales, públicos o privados, para la coexistencia rayana fronteriza entre grupos sociales de parte y parte. Estos aplazamientos bélicos, con sus muchas limitaciones cronológicas, establecían con su propio ritmo algunas atigencias vecinales y personales, incluso ciertas relaciones amistosas de uno y otro lado, que en algunos casos favoreció una suerte de mestizaje cultural bien patente en la lengua y en el desarrollo de una cultura propia, por ejemplo, en la llamada banda borisca, a modo de una necesaria y urgente alteridad positiva. Sociedades periféricas. Es el primer punto que voy a señalar. Esta conferencia, queridos amigos, es ante todo una síntesis de interpretación conceptual, divulgativa, pero síntesis de interpretación sobre algunas conjeturas genéricas de la llamada alteridad positiva en la frontera de Granada durante los siglos XIV y XV. Es decir, sobre el tiempo de la paz, o mejor, de las treguas, y también sobre determinadas manifestaciones institucionales regionales de la pretendida, aunque no siempre conseguida, coexistencia fronteriza, tanto de naturaleza económica, social o cultural, que justificaron, cuando no explicaron, el desarrollo de testimonios vecinales extraoficiales, muchas veces privados y subsidiarios, en torno a las hazañas no siempre tan violentas entre cristianos y musulmanes como pudieran recoger las crónicas áulicas de los siglos XIII al XV. Entrando en materia, es por todo sobradamente notorio que desde los primeros años del reinado de Alfonso X el Sabio, como consecuencia directa de las revueltas de los mudéjares andaluces y hasta la conquista de la ciudad de Granada, Andalucía, básicamente el territorio más próximo al valle del Guadalquivir, fue, como les he señalado, el escenario singular y extraordinario de una frontera. Una pretendida delimitación geográfica regional con el sultanato nazarí de Granada como heredero de la antigua civilización andalusí. Una frontera que nunca fue estable, sino que se desplazó al compás cronológico del avance y la expansión territorial castellana de norte a sur, por las grandes ciudades del valle del Guadalquivir, por las campiñas meridionales y las primeras estribaciones de las sierras penibéticas hasta llegar al litoral mediterráneo. Una frontera que no fue solo terrestre, sino también marítima, por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Una frontera fortificada que en teoría separaba dos civilizaciones antagónicas y enfrentadas y que, no obstante, en la práctica cotidiana de todos los días, queridos amigos, acercaba en complicadas relaciones vecinales de coexistencia pacífica, de alteridad positiva, tanto a cristianos como musulmanes. Una inmensa zona de vacío, una tierra de nadie, pero casi al mismo tiempo una franja de posibles y múltiples contactos a niveles colectivos y sobre todo personales entre vecinos rayanos. Esta compleja raya de disociación adquiere lentamente durante el siglo XIV y XV el carácter y la fuerza de una gran paradigma a su naturaleza política, religiosa y cultural que intensifica la imagen del otro como alguien no siempre tan absolutamente diferente. Y este es un ámbito de la experiencia fronteriza muy interesante,
porque la imagen del otro, la del vecino fronterizo, con su carga ideológica, tendenciosa y antagónica, pero también con su carga de humanidad y proximidad, nos introduce de lleno en el contexto más vivo y real de la convivencia fronteriza, de la alteridad positiva entre cristianos y musulmanes en Andalucía y Granada durante los siglos medievales. Pues en la frontera la imagen del otro se hace necesariamente presente hasta definir características socioculturales propias en una situación de frecuente ósmosis instructiva, no siempre bien documentada, pero fácilmente aprehensible en la época que analizamos, hasta tal punto que tanto cristianos como musulmanes, al menos en la banda morisca, irán tomando conciencia de sus disensiones juntamente al lado del que se justificaba oficialmente y culturalmente como diferente, el enemigo. La frontera granadina del siglo XIII al XV solo pudo desarrollarse como un punto de encuentro y por consiguiente como un horizonte común dentro de un mismo espacio diacrítico que crea necesariamente su opuesto, pero no su adversario. Porque de alguna forma la zozobra fronteriza enriquecía a unos y a otros, favoreciendo la comunicación y las relaciones pacíficas en un sinfín de treguas, acuerdos, pactos variados, incluso alianzas múltiples a niveles personales y también entre municipios próximos. No obstante, una embarrullada línea de fortificaciones militares, castillos rurales, torres, atalayas, ópticas y casas fuertes predisponen a la mutua separación oficial, política y administrativa. Pero lo consiguieron. Y contradictoriamente, estas edificaciones instituyen un espacio oficioso de múltiples relaciones privadas, unas veces violentas, las más, desde luego, pero otras pacíficas, domésticas, comerciales, incluso culturales. En la linde fronteriza, los andaluces y los granadinos parecen compartir recíprocamente caracteres semejantes de alteridad positiva en sus respectivas organizaciones sociales, en las relaciones cotidianas de la supervivencia diaria, al margen de las posibles confrontaciones ideológicas de los agentes de la profunda castellanización de Andalucía y su inexorable alteridad negativa. Es hora ya de señalar, frente a cierta historiografía tradicional y belicista, fundamentada en la cronística régica y nobiliaria, que no estamos siempre y en todos los lugares ante sociedades de frontera imperantemente violentas y profundamente antagónicas, sino más bien ante sociedades fronterizas periféricas, incluso equivalentes, y en muchos aspectos, como los económicos, por ejemplo, complementarios. Como se deduce fácilmente de la lectura de las actas capitulares de municipios tan lejanos y diferentes como Morón de la Frontera en el Reino de Sevilla y Alcalá la Real en el Reino de Jaén. Queridos amigos, la paz y sus consecuencias positivas para la coexistencia, incluso tal vez para la convivencia, fue desde siempre una legítima y necesaria aspiración de todos, de cristianos y musulmanes rayanos, como garantía de la supervivencia diaria de todos los días y en donde la interculturalidad como ósmosis instructiva tal vez estuviera más presente de lo que la fuente nos demuestra. Sus protagonistas, nobles, caballeros, alfaqueques, oficiales, funcionarios varios, campesinos, pastores, comerciantes, buhoneros, homicianos, cautivos, renegados y aventureros, hombres casi siempre anónimos para la historia regional, eran seres que desde su quehacer diario en las villas y ciudades de ambos lados de la línea fronteriza forjaron los rasgos más distintivos que ha caracterizado a estas tierras del sur de Europa casi hasta el presente: la libertad, estableciendo, tan ver sin saberlo, las bases de las actuales identidades colectivas,
las convicciones, las formulaciones políticas, sociales, económicas y mentales que de uno u otro modo han perdurado a estas tierras del sur de Europa hasta el siglo XXI. La frontera de Granada se nos muestra, por tanto, como un mundo permeable de múltiples relaciones de coexistencias vecinales, con un interesante proceso de aculturación mixta, con notables intercambios económicos e intensas relaciones sociales y personales entre fronteras. Ir a la frontera, en expresión acuñada en el siglo XIII en las tierras de Castilla, significaba adentrarse en Andalucía, en un territorio nuevo, diferenciado del resto de Castilla, pero también en un lugar de una tierra llena de oportunidades para todos, de una región de promisión política, social y económica e incluso cultural, en lo que mucho se podía ganar, pero también era mucho lo que se podía perder, incluso la vida. Las treguas, los procedimientos. Hoy en día, en los albores del siglo XXI, nuevos estudios sobre las relaciones de frontera reclaman una revisión historiográfica sin perjuicios historicistas para reconsiderar la frontera andaluza y granadina como un mundo siempre abierto, en donde, a pesar de la ancestral violencia, predominaron en determinados momentos históricos las relaciones vecinales tendente a cierta aculturación pacífica. Lo que mi querido amigo el profesor Rafael Valencia llamó muy acertadamente la aprehensión del otro. Se trata, por tanto, de la percepción de los caracteres del otro, en este caso del musulmán, en el proceso de conformación de la cultura propia, especialmente en la banda gallega, morisca, durante el tiempo de las paz o las treguas. Para los andaluces, como para los granadinos, en la linde fronteriza la paz fue siempre una necesidad vital y no la guerra, en desarrollo y en pleno crecimiento personal. Como los andaluces cristianos, los musulmanes granadinos buscaron con ahínco durante los siglos XIII, XIV y XV la firma de tratados pacíficos con los cristianos vecinos que favorecieran el desarrollo de la supervivencia mutua, al margen de los compromisos de estados, funcionarios y príncipes lejanos que poco entendían del sur. Pues en este sentido ya adelantó Juan de Mata Carriazo hace más de 50 años que en la frontera de Granada la paz y la guerra no eran esas cosas rotundas de siempre y de todas las partes. Ni la paz era la paz, ni la guerra era la guerra, en el pleno sentido del concepto. Cada uno aquí hace su guerra y su paz a su antojo, la libertad, y queda puesta naturalmente al antojo arbitrio del vecino fronterizo. Estamos muchísimo mejor informados de la tensión militar, de la alteridad negativa, y a los muchos y excelentes estudios de mis maestros, el profesor González Jiménez y Peinado Santaella, me remito una vez más. Pero existieron en la frontera periodos de paz. Si bien estos nunca fueron tratados definitivos ni duraderos, pero abrieron cauce para la conexión interfronteriza. Se trataba más bien de treguas temporales, que no obstante sus limitaciones y alcances coyunturales, nos sugieren, sin embargo, la existencia de una intolerancia religiosa no siempre tan generalizada, especialmente en territorios muy rayanos, que conozco bien, como la banda morisca. La existencia de una convivencia menos caprichosa y arbitraria de lo que señalan las fuentes cronísticas, y sobre todo el hecho de que la detención de la violencia, de la tensión militar, de la alteridad negativa, era una mutua aspiración en parte sostenida por todas estas sociedades marginales y periféricas. Evidentemente, la reinterpretación progresiva de las fuentes cronísticas y la documentación más oficialista nos descubre la efectividad de largos periodos de tregua y paces más o menos genéricos durante los siglos XIV y XV. Estos periodos ya fueron cuantificados por el profesor Rodríguez Molina con algunas limitaciones y también recientemente
por Diego Melo Carrasco en una magnífica síntesis editada por la Universidad de Granada. A niveles generales parece que la guerra en los años de violencia oficial y estricta no llegaría al 20% de los siglos XIV y XV, incluyendo también el XIII, mientras que en los periodos en los que no se tiene documentada violencia oficial, que no quiere decir que existiera violencia privada, pero puntual y concreta, los periodos de paz rondarían el 80%. Tengo aquí resaltado todas estas fechas, pero no merece la pena detenernos en ellas. Lo que sí es conveniente señalar que, aunque en teoría podía intuirse, siguiendo una vez más a las crónicas castellanas, que era mucho lo que separaba a musulmanes y a cristianos en Andalucía y en el estrecho de Gibraltar, en la práctica diaria de la supervivencia de todos los días, la avenencia fue siempre una exigencia común, por encima incluso de las diferencias religiosas, porque éstas se fundamentaban básicamente en la necesidad de los intercambios económicos a ambos lados de la raya fronteriza. En este sentido, las treguas en su conjunto permitieron siempre, a veces recogida explícitamente, que ámbitos geográficos vecinos periféricos practicasen una evidente comunidad de intereses económicos afines y complementarios. Es sabido que Granada era deficitaria de algunos productos básicos, el cereal, la carne, en menos cantidad el aceite, lo que generó un tráfico mercantil desde Andalucía, desde las grandes ciudades del Valle del Guadalquivir. Unos intercambios regulados por la corona castellana desde los tiempos de Alfonso X para impedir la salida de las cosas vedadas, las armas, los metales, los caballos, a través de los puertos secos, Jaén, Alcalá la Real, Antequera, Quesada, Priego, Teba y Morón de la Frontera. Por el de Morón de la Frontera, que he estudiado, se vendían también de Granada frutos secos, azúcar, seda y sobre todo muchos textiles moriscos, muy apreciados en algunas localidades, como en esta, para la iglesia de San Miguel. Así, en el arancel del almojarifajo de esta localidad de 1387 se dibuja un activo comercio granadino, aún en tiempo de guerra, siendo muy apreciado por los castellanos. No importa su nivel social, las telas y los paños moriscos de Ronda para el culto litúrgico de las iglesias moronenses, según los inventarios conservados de principios del siglo XVI. El sacristán de la iglesia de San Miguel guardaba en un arca de palo que transmitía de año a año al nuevo sacristán celosamente algunos de estos objetos preciados del comercio nazarí que nos hablan de la interculturalidad. Entre ellos guardaba las aljofifas de Ronda para limpiar la iglesia, el alfajeme morisco que se ponía el sacerdote para dar la comunión y sobre todo, queridos amigos, lo repite una y otra vez, y lo digo en castellano antiguo porque lo van a entender, el panno morisco scripto redi para alzar el cuerpo de Dios. Es decir, que lo más sagrado de la iglesia de Morón se alzaba en un paño morisco escrito, no sabremos lo que diría, y que era de color rojo y que se guardaba año tras año, y desde el año 1406 hasta el 1426 el sacristán de la iglesia de Morón lo guarda como algo verdaderamente sagrado. La nobleza regional fronteriza acaparaba los principales cargos aduaneros, en los alcaldes de la Saca y las cosas vedadas, y vigilaba el tráfico ilegal, el contrabando, que era más intenso y fructífero, según Morón de la Frontera, que el tráfico legal que pasaba por su puerto seco. El comendador de Morón se enriquecía, sin duda alguna, llevando vacas y cereales a Granada cuando nadie lo veía. Al tiempo que una pléyade nada despreciable de mercaderes, mercantes, amayares, cristianos, musulmanes y sobre todo judíos de ambas partes, en Morón están documentados, pululaban todos libremente en tiempos de paz y de esta guerra guerreada, de esta guerra a menudo entre Morón y Ronda, por ejemplo. En el estrecho de Gibraltar, por el contrario,
juegan un papel muy importante como mediadores comerciales catalanes, mallorquines, venecianos, genoveses, como ha estudiado los profesores Hinojosa Montalvo y el maestro Enrique López de Coca. Las treguas establecían asimismo mecanismos o cauces para la explotación ganadera y agrícola conjunta por gente, ya cristianos o musulmanes, de uno y otro lado de sectores fronterizos, sin definir entre Alcalá la Real y Cazorla en el Alto Guadalquivir y Matrera en Villamartín en el Reino de Sevilla. En este contexto se justifica en tiempos de tregua que vecinos de Gibraltar arrendasen sus pastos a los muchos ganaderos musulmanes de Casares en 1474 y que estos respondieran con cartas de amistad y amiganza entre ellos. Pero no solo ellos, también los vecinos de Huelma y de Úbeda en 1417 realizaban intercambios de ganado, igualmente que los de Jerez, Ronda y Morón, y asimismo entre Cambil y Alhama a finales del XV. Es cierto que el alcance definitivo de estos arrendamientos puntuales, de estos tráficos de ganado, eran escasos y que en ambos casos, unos y otros, siempre se mostraban muy celosos. En tiempos de tregua, los modelos de las sociedades periféricas fronterizas propiciaron la circulación de variados intereses personales y alternos entre la gente de los confines tanto nobles como el pueblo llano y en menor medida entre las instituciones de poder y gobierno. Los nobles locales y las autoridades municipales favorecieron lógicamente este clima de amistad y entendimiento en tiempos de tregua, como se comprueba en las cartas remitidas por Mofarrat, alguacil de Granada, al Consejo de Alcalá la Real en 1462, o en las excelentes relaciones del conde de Cabra, Diego Fernández de Córdoba, con los reyes nazaríes, pero no fueron lógicamente los únicos. El profesor Emilio Cabrera señaló ya hace años una lista de intereses personales. Alfonso Fajardo, adelantado de Murcia, con algunos nobles musulmanes granadinos, Díaz Sánchez de Calvajar, señor de Jódar, con las autoridades islámicas de Guadix, Rodrigo Manrique, con otros nobles locales, Alfonso de Aguilar, señor de Aguilar, con el linaje granadino de los Abencerraje, Pedro Ponce de León, señor de Arcos de la Frontera, con las autoridades islámicas de Ronda, etc. Pero no solo los nobles y los monarcas, Fernando III o Pedro I, sino también el pueblo llano, como hemos señalado más arriba, aparece especialmente interesado en el mantenimiento institucional de las treguas. Una paz localizada y particular, menuda, pequeña, pero siempre necesaria para la supervivencia, lo que daría como resultado, según estudió Alfonso Franco y Juan Avellán, la firma de convenio entre concejos limítrofes que han llegado hasta nosotros en sus archivos municipales, en Jerez de la Frontera con Ronda, en Alcalá la Real y Alcaudete con Granada, en Huelva, en Úbeda y Huelma con Cambil, en Zahara de la Sierra con las villas de Casares y Gibraltar. Es indiscutible que el valor de la paz en la vida cotidiana de aquellos hombres determinó durante siglos que en Andalucía se gestaran algunas instituciones que vigilaran por la paz. El más conocido y documentado de todos estos cargos fue el alcalde mayor de moros y cristianos, o simplemente de frontera, cuyos orígenes aparecen ya en el siglo XIV. Nombrado por los monarcas castellanos y granadinos, gozaban de inmunidad y autoridad entre todos, siendo reconocido esta por los oficiales regios, los nobles locales y los propios municipios de frontera. Este oficio estuvo vinculado generalmente a la alta nobleza regional. Durante el siglo XIV y XV fueron los señores de Aguilar de la Frontera, los Fernández de Córdoba, quienes desempeñaron el cargo en los reinos de Córdoba y Jaén. En Sevilla lo fue el adelantado mayor de la Frontera, siendo detentado por miembros del linaje de los Rivera. Para resarcirse de los posibles daños ocasionados por la violencia realizada por malhechores en periodos de paz y tregua, existían desde el siglo XIII los jueces de las querellas,
auxiliado por fieles de rastro, incluidos en la nómina municipal de oficiales de Morón, que determinaban la procedencia de los daños siguiendo las pistas de los delincuentes que habían roto las treguas y puesto en peligro la paz. Los fieles del rastro estaban ya desde el siglo XIV fuertemente institucionalizados. Otra institución de frontera de tiempos de paz fueron los alfaqueques, antiguo oficio respetado, regulado en las partidas, que tenía como ejercicio fundamental de su profesión el canje y el rescate de cautivos entre Granada y el norte de África. Se trataba de personas expertas, conocedoras de la lengua y las costumbres granadinas, fuertemente culturalizados, que solían vestir al modo musulmán, dejarse barba y, por supuesto, conocían las costumbres. El alfaqueque mayor de la frontera fueron los señores de Saavedra, duques del Viso y Castellar. A modo de conclusión, más allá de la configuración promiscua del territorio fronterizo tras la conquista cristiana del Valle del Guadalquivir, la linde o raya divisoria entre Andalucía y el reino nazarí de Granada durante la Baja Edad Media castellana, definió la supervivencia de sociedades periféricas, complementarias y polivalentes, como estudié en su día en el homenaje al profesor Javier Cano García, que editó la Universidad de Sevilla. La coexistencia entre musulmanes y cristianos en la frontera de Granada, menos en el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán, fue un fenómeno socialmente indiscutible. La vecindad y la alteridad positiva entre andaluces y granadinos de municipios colindantes en periodos de tregua originaron o debieron originar, lógicamente, contactos instructivos comunes y procesos de aculturación, pero sin asimilación definitiva. Desde la revuelta mudéjar de 1264 a 1266, en el reinado de Alfonso X y hasta el fin mismo del sultanato nazarí en 1492, ya en tiempo de los reyes católicos, la frontera toda en su conjunto actuaría como ósmosis cultural de recíprocas y variadas influencias en determinados sectores bien definidos como la banda morisca. Y aquí, en la banda morisca sevillana, el bilingüismo se hizo necesario en amplios sectores porque lo originaba la frecuente convivencia, llegando a producir necesariamente entre los vecinos de parte y parte, de Morón y Ronda, por ejemplo, una suerte de mestizaje cultural, sobre todo lingüístico, del que nunca fueron conscientes los propios contemporáneos castellanos que llegaron a estos territorios marginales y periféricos. Unas características propias que diferenciaban a la sociedad fronteriza andaluza de los siglos bajomedievales de la del resto de los territorios que integraron el reino de Castilla. Aún hoy perdura un elevado número de arabismos en el léxico popular andaluz de la raya fronteriza. Pero si la lengua fue un vehículo de excepcional culturización, las diferencias religiosas, en principios antagónicas, no siempre actuaron en su contra. Hubo cierta tolerancia religiosa, desde luego, si bien con algunas excepciones de sincretismo mutuo, como hemos visto en Morón, propio más bien de todo el mundo mediterráneo. En cualquier caso, la sujeción castellana en la banda morisca por la cultura material granadina, de Ronda sobre todo, que era su referencia, favoreció la introducción en este sector de ciertas técnicas industriales en la cerámica, en el metal, en la construcción, muy parecida a la granadina, y la difusión por todo este territorio de una indumentaria morisca a la mudéjar, de albornoces y brocados de seda a la morisca, que sería signo con el tiempo de un lujo y un refinamiento social para los caballeros y los nobles cristianos de las grandes ciudades del Valle del Guadalquivir, como Sevilla o Jerez de la Frontera. Los muchos arabismos y la vestimenta mudéjar
dieron a las poblaciones fronterizas unos rasgos externos más o menos orientalizantes, que sorprendían lógicamente a los cristianos del norte que bajaban al sur de Castilla, a una tierra y a una sociedad periférica, ambigua, desconcertante, marginal, pero sobre todo compleja y polivalente entre fronteros con conciernas afines, ya fueran cristianos o musulmanes, al margen de directrices de oficiales y monarcas lejanos en el espacio. Pero esta ya es otra historia, próxima a la mitificación de la frontera, cuando nuestra frontera ya no existía, sino en el recuerdo del paisaje, como recoge Fray Alonso de Cabrera, fraile dominico y catedrático de teología de la Universidad de Osuna, y por tanto buen conocedor de las sociedades limítrofes de la banda morisca sevillana, además de excelente orador, predicador y del rey Felipe II, al señalar. Nuestros abuelos, señores, se lamentaban de que Granada se hubiera ganado a los moros, porque ese día se mancaron los caballos, se enmohecieron las corazas y las lanzas, y se perdieron las adargas, y se acabaron los valores de la caballería tan señalada del Andalucía, y mancó la juventud y sus valores y sus gentilezas tan conocidas. Muchas gracias.